a nuestro canal de YouTube que estamos transmitiendo en vivo y a nuestro Facebook Live. Ya estamos conectados con pues cientos, no sé, miles de hermanos que nos ven cada 8 días. Tenemos muchos seguidores a través de las redes sociales. Cuando ustedes puedan también compartir la predicación, tendremos mayor alcance. Amén. Vamos a continuar con nuestra enseñanza de Romanos. Ya estamos en la recta final, hermanos. Ya nos quedan algunas 8 o 10 predicaciones acerca de Romanos. Y hoy vamos a ver, somos más que vencedores. Amén. Inclinen su rostro así como están. Vamos a ponernos en manos de Dios. Amén. ¿Estamos gozosos? Amén. Después de esa poderosa alabanza y adoración. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por este día, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque tu misericordia, Señor, es nueva cada mañana, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, porque eres maravilloso, Señor. Yo te ruego, Padre, que esta mañana, Señor, tú me uses, Padre, tú me utilices para poder mostrar, Señor, tu palabra, lo que tú quieres, Padre, que cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, y los que nos escuchan, Señor, a través de las redes sociales, Padre, que cada quien, Padre, se lleve su porción, Padre, como dice tu palabra, para lo que ellos les sirva, Señor, esta mañana. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El título que lleva el día de hoy es Somos más que vencedores. Amén. Romanos 8, 31 al 39. Hoy vamos a terminar el capítulo 8 de Romanos. Amén. Pueden guiarse por aquí por la pantalla, por favor, o en su Biblia, como sea más cómodo para ustedes. Dice así Romanos 8, 31 al 39. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Primera pregunta, ahí va una pregunta. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Segunda pregunta que vamos a ver. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Tercera pregunta. ¿Y quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? Versículo 34 y cuarta pregunta que nos hace el apóstol Pablo. ¿Quién es el que te condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Quinta pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El apóstol Pablo empieza en estos versículos de finales del capítulo 8, como les vengo diciendo, nos interroga a los de la iglesia de Roma, les hace 5 preguntas. 5 preguntas que es difícil de contestar. Es muy difícil de contestar, porque solamente los que vivimos a través del Espíritu podemos contestar estas interrogantes que hace el apóstol Pablo. Amén. Vamos a estudiar cada pregunta el día de hoy. La primera pregunta está en el versículo 31. Vamos a ver. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, la primera pregunta sería, ¿quién contra nosotros?
en el versículo 31 nada más. Ahí notamos algo que si se hubiese preguntado, si nos hubiese preguntado el apóstol Pablo, ¿quién contra nosotros hubiera sido también algo tal vez hoy en estos días o en la época de Pablo, en la época de Jesús, nos hubiera causado algo de risa, hubiera sido algo irrisorio? Pues ¿quién contra nosotros? Pues parece que cuando uno es cristiano, todo está en contra, ¿o no? O sea, ¿cómo quién contra nosotros? Una vez que yo me vuelvo cristiano, primeramente tengo un enemigo, el diablo, Satanás, es mi primer enemigo. Otro enemigo que tenemos pues es al mundo. Todo el mundo está en contra de nosotros porque nosotros vamos en contracorriente de lo que el mundo nos ofrece. Tenemos a la carne también en contra, nuestra propia carne, que quiere hacer todavía nuestra vida pasada, quiere recordar todo ese pasado que algún día vivimos. Tenemos también eso que está en contra de nosotros, que es la carne. Tenemos tal vez a nuestra familia muchas veces que está en contra de nosotros, mi suegra, mi suegro, mi cuñado, mi cuñada, no sé, mi familia. Hay muchas personas que también una vez que siendo cristianos están en contra tuya. Haciendo un recuento, yo creo que sobran personas que puedan estar en contra de nosotros. Y nada más por el hecho de que te llames cristiano, por el hecho de que vengas y te congregues el domingo, por el simple hecho de que seas diferente a ellos. Por ese simple hecho vas a tener muchas personas que estén en tu contra. Por eso Pablo dice ahí en el versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo bueno de esta frase es lo que le antecede, porque si nada más dijera quién contra nosotros, hasta nos daría miedo, porque vamos solos contra el mundo. Pero antecede algo ahí en ese versículo, dice, si Dios es por nosotros. Esa frase que antecede, pues yo creo que es lo que nos llena y nos cambia, ¿no? Ahora sí yo puedo decir con toda valentía y con toda hombría y decir, si Dios es por nosotros, pues ¿quién contra nosotros? Ahora sí échenme a quien quiera, porque Dios está conmigo. No nos pregunta que quién está contra nosotros, sino que nos está preguntando que si Dios está con nosotros, pues ¿quién me va a poder vencer? De esa manera, pues no hay alguien que me pueda vencer. O sea, todos tenemos muchos enemigos en esta vida, todos. No hay alguien que no tenga enemigos en esta vida. Familiares, en tu trabajo, gente que no nos quiere. Satanás, vuelvo a repetir, potestades. La Biblia es bien clara, hermanos, muy clara que dice que si Dios está de mi lado, que si Dios está de nuestro lado, que no hay nada, ni nadie. Dice que ni nuestra carne, ni ningún familiar, que ni el diablo puede vencernos. Amén. O sea, no hay nada que te pueda vencer. La segunda pregunta que vamos a ver está en el versículo 32. La ponemos, por favor, el versículo 32, donde dice que el que no escatimó, el versículo 32, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dice él, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Qué pregunta tan más bonita, difícil. Aquí todo esto se encierra en estas preguntas, hermanos, que estamos aquí presentes y los que nos escuchan. Es de que si tú lo crees o no lo crees, antes de que tú te hagas cualquier pregunta o que el apóstol Pablo nos está haciendo estas preguntas y que en ese momento se los hizo a los romanos. O sea, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? El tema es, somos más que vencedores.
más que vencedores. O sea, ¿verdaderamente necesitamos muchas o tantas cosas en esta vida? Pregúntate. ¿Necesitas cosas aquí tú en esta vida? Pues demasiadas, ¿no? O sea, y la pregunta vendría siendo que el apóstol Pablo nos haría, ¿verdaderamente nos hacen falta cosas? O sea, si no tengo las cosas que me hacen falta, ¿será porque Dios no me las quiere dar? ¿O por qué será? Dios nos dice que no nos dio millones y millones de dólares, que ni un auto de lujo nos dio, tal vez cuando tú aceptaste a Jesús, que ni la casa más lujosa o más bonita que tú anheles o que puedas tener, y que de esa manera tal vez iba a demostrar su amor para mi vida y para tu vida. El día que tú que te conviertas, pues te voy a dar todo eso. Eso Dios no lo prometió. Dice que muestra su amor, que de tal manera nos amó, que desde que nos convertimos nos dio todo lo que nos hace falta. ¿Eso dice la Biblia? ¿Sí nos dice eso, no? Que a todos los que nos convertimos nos dio una casa nueva. Que el día que nos convertimos me hacía falta un carro 0 kilómetros y ese día me lo dio. ¿Sí eso dice la Biblia? Y que toda la iglesia de Cristo en todo el mundo estamos agradecidos por lo que recibimos hasta el día de hoy por medio de Jesucristo. ¿Eso dice la Biblia? Dice que porque su amor nos demostró y que nos dio todas esas cosas que nos hace falta en la vida. ¿Sí estoy leyendo bien o estoy mal? ¿Eso dice la Biblia? No, ¿verdad? Dice, les repito yo el versículo, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Es lo que nos hace falta muchas veces, ¿no? Dinero, una casa, un carro, tal vez, ¿no? Fíjense que la Biblia nos enseña, y es bien clara, que aquello que Dios nos dio, dice que es la propia vida de su Hijo Jesucristo. Es la propia vida. O sea que no existía otra cosa más en el universo entero que dice que nos dio a su unigénito. Unigénito es el único, lo único que tenía, su único hijo. Dice que porque de tal manera, ¿sí se sabe en ese versículo? Porque de tal manera amó Dios a quién? Al mundo. ¿Que qué? Que nos dio a su Hijo Jesucristo. ¿Sí se lo saben? No. Es Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo. O sea que lo entregó. Dice que en la forma, que es la única forma que Dios como nos amó. Que nos entregó a su Hijo. Es la forma. O sea que Dios nos ha entregado lo más valioso que Él tiene, que es su Hijo. Que eso nos dio. Dice que nos dio a quien tiene todo el poder de hacer todas las cosas. Dice que nos dio a ese ser donde están escondidos todos los secretos de la sabiduría, de todo el conocimiento. O sea, ¿qué otra cosa entonces podemos necesitar aparte de Jesús aquí en nuestra vida? ¿Qué cosa podemos necesitar fuera de Él? En el contexto, todo esto que lleva, que Pablo nos quería decir y le quería decir a los romanos. O sea, ¿qué cosa yo puedo necesitar fuera de Él? O sea, si con Dios tengo todo. O sea, somos ricos teniéndole, dice la palabra. Ya somos ricos teniendo a Jesucristo. O sea, que puedes tener tú todas las cosas materiales aquí en esta tierra, puedes tener todas esas cosas que te satisfagan en tu vida, pero que si no tienes a Dios, que tú estás solo, que no tienes nada. Que nosotros como cristianos ya tenemos que comprender que nos podemos quedar tal vez sin nada material, pero que si tenemos solamente a Dios, que tenemos todo. O sea, dice que aquel que tiene todo y que no tiene a Dios, no tiene nada. Y que el que no tiene nada, pero que tiene a Dios, tiene todo.
Así lo explicaba Pablo y se lo estaba diciendo a una iglesia pues muy difícil donde estaban concentrados los romanos y que era muy difícil predicar el evangelio. Estaban en persecución, había muchos problemas. Y él quería ir a Roma, pero no podía ir, por eso es que manda cartas. Entonces Dios, ¿cómo es de que no nos dará todas las cosas que necesitamos? O sea, ¿cómo no? Él no es tan poderoso para podernos dar todo lo que necesitamos en esta vida. O sea, si Dios no te ha dado cosas materiales en esta vida, tal vez que anhelas, tal vez significará, tal vez en el pensamiento de Dios, de que tal vez tú y yo no lo necesitamos. Por eso es que no nos los da. No es porque le digas a Dios, es que Señor, yo creí que me amabas y pues si tú amas a tu hijo, pues yo creo que me mandas un Mercedes-Benz 0 kilómetros, ¿no? Un 2020 de una vez, porque soy tu hijo. Hermanos, Dios no muestra su amor bíblicamente al darnos cosas materiales, en parte, en este tema que estamos hablando. Dice que nos muestra, haciéndonos, nos muestra su amor, haciéndonos sentir su presencia, por ejemplo, en la alabanza, en la adoración hace unos momentos. En los momentos cuando tú tienes angustia, que tienes desesperación, que tienes un problema, que tienes a tu mamá en el hospital, que tienes a un hijo en el hospital, que tal vez el Señor se llevó a uno de tus hijos y que te sientes angustiado, que te sientes golpeado por la vida muchas veces, que sientes que te han dado con vara, como dice la palabra. O sea, dice como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo, dice Pablo. Son tantas cosas que se manejan en la vida cristiana, que tenemos que entenderlo, hermanos, para que entonces puedas andar como cristiano, como hijo de Dios. Por eso es de que Pablo hablaba de esa manera. Y que tienes que entender tantas cosas y dejar de ir pensando tal vez lo que por costumbre o por pensamientos babilónicos o por pensamientos católicos que traíamos o traían. Pablo dice, yo estoy enseñado que no necesito tener riquezas porque sé vivir humildemente, dice Pablo. Yo he estado perseguido, dice, los barcos que han dado 2 veces se han hundido, me ha picado una víbora, he estado en cárceles todo el tiempo, en prueba. Pablo descubre, cuando tú lees pues toda su vida, que es importante, descubrió que ni su enfermedad que él tenía, ni que su persecución, que todo el tiempo estuvo huyendo, que nada él podía necesitar, dice que él le bastaba tener la gracia de Dios. Estaba en otro nivel ese brother, en otro nivel en el que debemos de estar. O sea, descubrió tantas cosas que dijo, a mí no me importa, ni la muerte. Vamos a ver la tercera pregunta que nos hace Pablo. Está en el versículo 33. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. Esta pregunta, a diferencia de las otras dos, no viene sola como las anteriores. O sea, esta se contesta. Dice que Dios es el que justifica, Dios es el que te limpia. Ya estudiamos mucho en este año pasado y en estas enseñanzas de Romanos qué significa la justificación. Pero ¿de qué podríamos ser acusados nosotros? O sea, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? O sea, ¿quién nos va a poder acusar a nosotros como cristianos? O tal vez antes de que yo fuera cristiano, tal vez ahí sí puede entrar esa pregunta, ¿no? Fíjate que antes de que fueras cristiano, ponte a pensar, antes de que tú fueras cristiano, tus acusaciones pues serían graves, en un nivel grave, ¿no?
Primeramente, lo que primeramente te acusaba era tu conciencia. Eso en tu mente, todo lo que se manejaba, ¿no? En la mayoría de estos casos, los psicólogos y los psiquiatras, en tratar, lo que tratan ellos es con la culpa. Tú cuando vas al psicólogo y al psiquiatra, cosa que mi esposa y yo no recomendamos que hagan, por eso tenemos al mayor psicólogo, al mayor psiquiatra, que le cuentes tus problemas. Pero bueno, ellos tratan con la culpa primeramente, con esa culpa que tú traes desde que naciste. Traes una culpa inclusive dice la psicología que es el problema desde cuando tú eres infante, desde ahí viene el problema. Entonces traes una culpa, cuando estás grande, traes una culpa de, pues es que mi papá vi que hizo esto, vi que hizo aquello, mis tíos hacían esto. La culpa, eso es algo que traes en la mente. Fíjense que la culpa no hay nada con que lo puedas tratar. No hay nada, médicamente hablando, obviamente. Ni con que te vayas a un viaje a Europa, te vayas a Italia, a Francia, a Escandinavia y veas los mejores ríos y te vayas a caminar allá a un bosque, ni eso te va a quitar la culpa. Dices, no, es que ya me fui, me relajé ahí un mes y pues regreso y sigo siendo culpable de algo que traigo cargando. Siempre traemos algo en la mente, dicen los psicólogos, ¿no? Que no hay algo que pueda tratar. Ellos pues tal vez te dan un chochito o algo para que te tranquilices y te mantengan drogado, ¿no? Es la forma de solucionar generalmente esos casos. Pero cuando tú vienes a la Biblia, dice que solamente la sangre de Jesucristo puede con eso, con esa culpa que tú vienes cargando. Ahí hay una solución. O sea, lo que le impide al hombre disfrutar su dinero muchas veces, lo que le impide al hombre que sea completamente feliz, lo que le impide al hombre tener una razón de ser en esta vida, un propósito en esta vida, tener una buena relación con Dios, dice la palabra que solamente con la sangre de Cristo tú puedes lograr hacer todo esto. Todo esto, no hay otra cosa. Pero antes de que conocieras de Cristo, tal vez podrías ser acusado por Dios. O éramos acusados por Dios. Dios nos acusaba antes de que le conociéramos. Dice la Biblia que éramos reos de un juicio eterno. Éramos reos, estábamos esclavos. Los que me escuchan también a través de internet, si no tienen a Jesucristo en este día, dice la Biblia que Dios te acusa y que su ira que está sobre ti. Dice que eres reo de juicio eterno, o sea, para siempre. O sea que si tú murieras hoy, que si murieras sin ese Jesucristo, sin Cristo en tu vida, tu acusación sería cuando llegaras ahí con Dios, apártate de mí. Yo nunca te conocí. Esa sería tu acusación. ¿Y cuál sería tu destino? Pues el fuego eterno, el infierno. Esa es una realidad. Esta es una iglesia que vamos a predicar y que tenemos que predicar del infierno, del cielo, de la justificación por la fe, de que tu salvación no es por obras, de una doctrina sana, de que muchos no se atreven a predicar y que es una realidad. El cielo es una realidad y el infierno es una realidad. Y si tú este día murieras, y si murieras con esa culpa con que naciste por no conocer a Jesucristo, te vas a ir al infierno. Esa es una realidad. Ese es tu destino sin Jesucristo, el fuego eterno. También podríamos ser acusados, antes de conocer de Jesucristo, pues del enemigo de nuestra alma. Dice Apocalipsis 12 que día y de noche ese enemigo está tratando de acusarte con Dios. ¿Ya lo viste? Así como Kiko, el del Chavo. ¿Ya lo viste?
mira cómo se está portando. Dice Apocalipsis 12 que así está. Cae gordo. O sea, esos niños que acusan y acusan, ¿te caen gordos o no? Porque ya viste a tu hijo, mira, ya viste lo que hizo, ya viste lo que hizo. Así está Satanás, acusándote y acusándote y acusando. Eso dice Apocalipsis 12. Ese es el acusador. Por eso lleva ese sobrenombre. Está tratando de acusarte todo el tiempo. Pero nosotros ya como cristianos sabemos que tenemos un abogado intercesor que nos defiende. Una vez que recibimos a Jesucristo en nuestra vida, que hay un cambio así en nuestro corazón, dice la palabra que hemos pasado de muerte a vida. Amén. Dice la palabra que hemos sido declarados justos delante de Él. Esa es la justificación. Que hemos sido declarados justos a pesar de muchas cosas. Dios dice que si, esta mañana, que si tú eres justo, dice que nadie te puede acusar. Que nadie. El juez, Dios te dice que eres justo. Él es un Dios justo. El juez tiene los cargos generalmente y nos dice Dios, yo rompo esos cargos, o sea, los destruyo. Y sabes que vete a vivir una vida en paz. Ese Dios justo es el que te dice esta mañana esto. O sea, no hay nada que te pueda acusar, no hay nada que te pueda señalar. Yo destruyo todo eso y te justifico. Ve y vive una vida donde nadie te pueda atormentar. Ese es vivir en libertad en Cristo, hermano. Una vida donde Dios ya te perdonó tus pecados pasados, los presentes y los futuros. Amén. Yo con eso estaría pero gozoso, porque Dios ya me los perdonó. O sea, ya me perdonó ni lo que he cometido. Imagínate, qué increíble que Dios tenemos. Y vuelvo con la pregunta, falta que le creas. O sea, tú esta mañana sí le crees a Dios o no le crees con todas estas promesas. Para que no vivamos, como comúnmente se dice, estirando la cobija. O sea, ¿cuántos en su anterior vida tal vez eran adúlteros, tal vez eran borrachos, eran drogadictos, asesinos o mentirosos? Dice que ahora somos justificados. O sea, ya nos borró. O sea, que hemos sido limpiados con la sangre de Jesucristo. Ya me borró con la sangre del Cordero. Así como en Éxodo, cuando pasaba la nube de muerte, donde estaba en los dinteles de las puertas, en los campos de Gosén, de los hijos de Dios, que pasaba ese ángel de muerte y ya no había algo que los acusara. Vámonos, eres libre. O sea, con esa sangre del Cordero, aquí no va a haber muerte, aquí va a haber vida. En Hebreos dice que hemos sido limpiados de la conciencia, de esa culpa que te vengo diciendo, que hemos sido limpiados de la conciencia del pecado, dice en Hebreos. Qué maravilloso es tener ese Dios que me ofrece eso. O sea, ya no tienes por qué atormentarte más. Tú eres el que vienes y te acuerdas, no, es que yo le debo mucho a Dios y yo en aquella vida era así y acá y ahora pues tengo que portarme así por Dios. Ya no tienes que atormentarte, dice Dios. Que seas libre. Que ya no te atormentes por lo que hacías, por lo que hiciste antes de ser cristiano. Dice que eres nueva criatura, que las cosas viejas ya pasaron, que aquí son todas nuevas. Estamos hablando espiritualmente, que Él rompe todo eso. O sea, Dios me está diciendo, y pon tu nombre, dice, ahora yo, Edgar, soy justo, soy justificado. Y pon tu nombre, yo soy justo. Aunque no te la creas, pero créetela. O sea, tienes que creerlo. Soy justo, soy justificado.
Y si Dios me está diciendo que yo soy justo, entonces ¿quién va a venir y me va a poder acusar? Nada, ni nadie te va a poder acusar. Nadie. La cuarta pregunta que hace el apóstol Pablo, que en el versículo 34, dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Wow. O sea, hoy en día nada más ponte a pensar con los de tu alrededor, no te pongas a pensar así, nada más con los de tu alrededor. ¿Cuántos tratan de condenarte? ¿Cuántos? De señalarte. Nuestros enemigos, mi propio corazón muchas veces quiere rodearme y señalarme, mi conciencia, recordar que yo hice eso, que yo hice aquello. O sea, siempre hay algo y hay alguien que me trata de condenar. Y dice Pablo ahí, ¿quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió, aparte, dice, un poco más, es el que resucitó. O sea, es el que tiene ese poder. Y dice, me voy más allá. Dice, ahorita está a la diestra del Creador. Y aparte, allá que está con su Padre, es mi abogado, dice Pablo. Entonces, ¿cuántas personas tratan de condenarme si ese que está allá abogando por mí es el que me está dando todo eso hoy en día? Hermanos, cuando nos salga la duda, cuando te salga la duda, cuando te diga Satanás, eres un hipócrita, y vas a ir el domingo allá a las 10 de la mañana a poner tus ojos de borrego y a levantar las manos y gracias, gracias mi Señor. Así te la va a cantar Satanás, ¿eh? Eres un hipócrita cuando cantas de esa manera. Ni deberías de ir ya, ¿para qué te congregas? Es el momento que lo tienes que reprender y recordar todo lo que estás aprendiendo hoy. Todo eso. Y hablar con Dios y tal vez si sientes pecado, confesárselo al Señor en ese momento. Señor, perdóname, 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 Señor. Dice que no hay alguien que me pueda condenar. ¿Cuántas personas tal vez por todos esos pequeños detalles no viven en una libertad? Cuando tú vengas y le pidas perdón a Dios de esa manera, que hables con Dios y le confieses tu pecado y decirle, ¿sabes qué, papito? ¿Sabes que te amo? Tal vez sí caí, pero aquí estoy y me vuelvo a levantar, Señor, con el poder de tu sangre, Señor. Perdóname, pero aquí estoy. Entonces ahora sí te presentas delante de tu enemigo, de Satanás, y le vas a decir, a ver, ahora sí, ¿qué decías? ¿Que me acusabas? No hay nadie que te pueda acusar, nada ni nadie. Dile al diablo, ¿sabes qué? Eres un mentiroso, es lo que eres. Jesucristo ya me perdonó, Jesucristo está de mi lado. Él ni se acuerda de lo que yo he hecho, menos tú. Es el mentiroso más grande, es el acusador. Es lo que tenemos que hacer como cristianos. ¿Cuántos por la acusación tal vez de la conciencia de esa culpa dejan de congregarse? Es que sí, soy bien hipócrita. Ay, ¿para qué voy yo de hipócrita? O tal vez cuántos dejan ir a estudios bíblicos porque se sienten que son hipócritas para venir y alabar al Señor. Porque dicen, pues yo no sirvo para ser cristiano, sigo pecando y peco, yo no sirvo para ser cristiano. Dice la Biblia, hermanos, que Dios que nos enseña la palabra de Dios, que si tú y yo confesamos nuestros pecados, dice que Dios es fiel y ¿qué? Y justo. ¿Para qué? Para perdonarme mis pecados. Y dice que para limpiarme de todo mal. Amén. Amén, claro que amén. O sea, tenemos que tener la certeza, tenemos que tener esa veracidad, hermanos, que cuando lleguen las dudas a mi vida, a mi mente, que tú sepas que ya hay alguien que murió por ti. Que tengas en tu mente que sepas que hay alguien que murió por ti. Amén.
Él es fiel, hermanos, Él es justo para perdonarnos y limpiarnos de todo mal. Es una promesa que tenemos que tener. Tener esa certeza, esa veracidad de que allá en el cielo, que está a la diestra de su Padre, alguien que está intercediendo por mí. Alguien que ya no me está señalando, alguien que no me está acusando. Tenemos que confesar nuestros pecados siempre. Confesar, porque dice la Biblia que Él es fiel, justo, para perdonar y limpiarnos de todo mal. Amén. La quinta pregunta está en el versículo 35 de Romanos. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Dice Pablo. Hermanos, ¿podrá la tribulación separarnos de Cristo? La angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Dios nos dice primeramente, retomando, dice que nadie nos va a condenar. O sea, nadie va a venir a condenarte, que nadie, que solamente Dios es el que nos justificó, que nadie nos va a acusar. Es en relación todo eso en cuestión de mi persona con Dios. El cristiano voltea una vez sabiendo todo esto y ve al mundo, y es la forma que le tenemos que decir al Dios, pues que tal vez en el mundo va a haber espada, que tal vez me van a perseguir, que pues voy a vivir en angustia muchas veces, pero que todas estas cosas no me van a hacer alejarme de Él, que todo esto me va a hacer para vivir por Él. Veo mucho movimiento allá atrás, ya dejen de moverse, por favor, porque me distrae. Dios nos contesta cuando tú vives de esta manera, de que no te vas a alejar de Él, pero Dios te contesta, dice que ningún desastre que pueda pasar en el mundo, o que cualquier enfermedad que tú enfrentes, o que cualquier cosa que enfrentemos como cristianos en el mundo, dice que jamás nos va a hacer que nos separemos del amor de Jesucristo. Pero dice que si somos realmente hijos de Dios. Amén. Vamos a estudiar cada una de las palabras de ahí del versículo 35. La primera es tribulación. Fíjense que ahí se utilizó la palabra tilipsis en el griego. Significa, tribulación en el griego significa sentirse apretado. Dice que sentir presión u opresión. En la vida de Jesús, estudiando su vida de Jesús, siempre estuvo bajo tilipsis. Jesús siempre estuvo bajo presión. La presión de la gente, la presión de los fariseos. O sea, siempre estuvo bajo tribulación Jesucristo. Vemos en la palabra que los fariseos lo acechaban, que ideaban muchas veces, que planeaban, que estaban buscando cómo desbarrancarlo, cómo matarlo, que buscaban ya la forma anticipada de crucificarlo. O sea, Jesucristo, tú estudias en los evangelios, fue un hombre que vivió bajo tilipsis, bajo presión todo el tiempo, bajo tribulación. Otro personaje en la Biblia que vivió de esta manera fue Moisés. Fue un hombre que vivió bajo una presión también bien tremenda. Él vivió bajo murmuraciones, Moisés, bajo chismes. O sea, imagínense, salen cerca de 400,000, ya en 40 años eran cerca de 2 millones de personas, para poder controlar a esas 2 millones de personas. Es que ya me robó mi gallina, ya me robó mi vaca, y es que su hijo ya se robó a mi hija, y qué vamos a hacer, y en fin, muchos problemas.
muchos chismes, muchas murmuraciones que dice la palabra, pero los que trataron de murmurar contra el líder, dice Levítico 21, que le costó la muerte, y era su hermana, a la primera que le sucedió. 40 años, pobre de Moisés, yo no me imagino estar bajo esa presión de tantos problemas, ¿no? en ese tiempo. Dice la palabra que tuvo que ser preparado 40 años antes en el palacio, ahí en Egipto, para poder enfrentar a un pueblo tan terco, duro de cerviz, dice la palabra. Otro personaje que vemos en la palabra, en la Biblia, dice que Pablo, que estudias tú la palabra, Pablo fue una persona, un ser humano tanto como tú, como yo, que vivió bajo presión, bajo tribulación su vida. Pero si yo veo a Pablo, una persona que admiro después de Jesucristo, toda su vida estuvo bajo presión, toda su vida, en la cárcel, o sea, siempre encarcelado. Como les dije, se le hundían los barcos a donde iba a predicar la palabra, le atacaban animales ponzoñosos, le echaban la culpa. Una vez le echaron la culpa de que se quemó Roma, y el emperador le echó la culpa a los cristianos y principalmente a Pablo, de que él había quemado Roma. Imagínate que se quemó Toluca y que digan, no, pues fueron todos los pastores con todos sus congregantes. Así lo señalaron a Pablo. Ellos fueron los culpables, los cristianos, de quemar Roma. O sea, grandes hombres de Dios, es lo que quiero que entendamos, vivieron bajo presión. Los más grandes hombres de Dios vivieron bajo tribulación. Jesucristo, Moisés, Pablo. Nosotros vivimos bajo tribulación. Si no tuviéramos a Jesús en nuestras vidas, hoy en día estaríamos tal vez en el psiquiátrico, con el psicólogo, si es que no tuvieras a Jesús. De tantas cosas que suceden hoy en día. ¿Quién puede ser pastor como Moisés, ya con 2 millones de personas, y actuar en sus 5 sentidos? O sea, te volverías loco. Tenía que empezar a despachar desde las 6 de la mañana, darse 15 minutitos para almorzar, no sé, o sea, tendría que tener su agenda súper apretada así Moisés. O sea, pero dice la Biblia y nos muestra que ninguna presión, que ninguna tribulación nos puede separar del amor de Dios. Que no te puedes separar del amor de Dios. Todos los santos que describe la Biblia o que vemos ya después en la historia, han sido perseguidos. En los primeros 3 siglos, siempre hago mención de esto porque tenemos que saber de todos esos primeros cristianos que que estuvieron bajo presión, que estuvieron bajo tribulación, perseguidos. O sea, bajo presión todo el tiempo. O sea, dice la palabra que nada de esto me va a poder separar de su amor. Nada de esto, ninguna presión. La segunda palabra que dice ahí es angustia. Esta es una palabra griega, estenochoria. La palabra griega estenochoria significa angustia, intranquilidad interior profunda. O sea, hermanos, la angustia es una de las sensaciones más tremendas, más horribles que el ser humano pueda experimentar. Estar angustiado todo el tiempo, ¿no? Atribulados, o sea, angustiados. Es un sentimiento, hermanos, créanme que se han sentido angustia alguna vez, que no te deja ni respirar. Y estás así, ay, Dios mío, angustiado. No te deja respirar, sientes que el corazón se te sale, te está palpitando muy fuerte. Es una intranquilidad muchas veces que no puedes ni dormir. Y te despiertas y estás pensando, tal vez andas enojado todo el tiempo, ni me hablen ahorita, o sea, no tengo paz, ando intranquilo. Pero dice que esa angustia no nos va a poder separar del amor de Dios. Amén. O sea, ni esa angustia.
O sea, el cristiano sí puede ser presa de la angustia, sí podemos ser presa de esa angustia. O sea, sí lo puedes vivir, experimentar. Porque como cristianos, hermanos, no somos ángeles, no somos seres que estén fuera de esta atmósfera. Somos seres humanos. ¿Cuántas veces nos sentimos muchas veces incapaces de resolver un problema? Yo me he sentido muchas veces incapaz de resolver problemas. Es que tengo este problema y, Señor, ¿cómo le hago? Y veo mis fuerzas, ves tu economía, ves tus cosas y no la haces. Señor, ayúdame. Es cuando vienes. Y más siendo líder, pasas muchas veces por estas situaciones, por angustia, por tribulaciones, que te sientes incapaz muchas veces de resolver problemas. Hasta inútil te sientes en muchas ocasiones. Ahí es el momento, hermano, cuando tienes que ir y platicar con Dios. ¿Sabes qué, Señor? Yo no puedo, yo no aguanto con esta carga. Te la dejo a ti. Tú eres el que eres mi ayudador, eres en quien he confiado, en que tú me vas a abrir la puerta. Así es como tenemos que actuar como cristianos, ese caminito. Toda esa intranquilidad, esa angustia, esa tribulación que tal vez llegues a sentir es llegar y ponérsela delante del Señor, sacarla así, vaciarte tú completamente, a través de la plática con Dios. ¿Sabes qué, Señor? Ya no puedo, aquí estoy. Decirle, ¿sabes qué? Aquí está mi esposo, ¿sabes qué, Señor? Ya no puedo, es un cabezón que no entiende. A mi hijo, ¿sabes qué? También sabe, aquí está, Señor, yo ya no sé qué hacer. Ya le pego, ya no le sirve ni porque le pegue, ya no sé si pegarle o no pegarle. Señor, aquí está. Aquí está mi trabajo, Señor. Yo ya no sé qué hacer, si renuncio o no renuncio, Señor. Aquí, Señor, este es mi problema, Dios. Aquí te lo pongo en la cruz. Yo en mis fuerzas no puedo hacer nada, Señor. Pero en tus manos, Señor, te lo entrego y yo sé que vas a hacer cosas justas para mi vida. Ahí es, hermanos, donde podemos comprobar una promesa bien grande de Filipenses 4, versículos 6 y 7, donde dice, y la paz de Dios, no la paz del mundo, la paz del mundo es momentánea, y la paz de Dios que sobrepasa todo ¿qué? Todo entendimiento, guardará nuestros pensamientos y nuestro corazón en Cristo Jesús. Amén, dice, o sea que sobrepasa todo entendimiento. Estás así de tranquilo y ve lo que te está pasando. Es que sabes que yo tengo la promesa de Filipenses 4:6. Experimento esa paz, porque mis problemas, ¿para qué me preocupo? Si va a pasar o no va a pasar, están en manos de Dios. Así es como tienes que reaccionar como cristiano. Pero dice la palabra y está a través de Pablo diciendo que la angustia no nos va a poder separar y que ni podrá separarnos del amor de Dios. ¿Sabes por qué? Porque tenemos de la respuesta, la salida. Tenemos siempre esa respuesta con Jesús. O sea, si tienes tu angustia en este día, tal vez tienes tribulación en esta mañana, esa sensación de incertidumbre, de qué va a pasar con mi vida, qué voy a hacer, de ansiedad, andas ansioso, ansiosa, de no saber a dónde dirigirte, cuéntaselo a Dios, al Señor en oración, a través de súplica, de alabanza, de ruego. Señor, aquí estoy, ya no puedo. Señor, ya no puedo, cárgame otra vez esas pilas, Señor. Otra palabra, persecución. Persecución. Aquí se utilizó la palabra griega diogmos. Diogmos. Persecución significa hacer correr o perseguir. Uno de los proverbios dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Te lo repito, dice que huye el impío sin que nadie lo persiga. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Pero dice que el justo vive confiado como un león. ¿Cómo está el león en la selva? Que vengan a molestarlo, a ver. Que alguien se atreva a molestar al león. Dice que como el justo, ya me declaró justo Dios, ¿no?
pues ahora voy a vivir como un león. Dice que voy a confiar como un león, así como un león. Fíjate que en este proverbio vemos, por llamarle así, la bipolaridad del mundo y la paz de un cristiano. Vemos la diferencia de un impío, de alguien que no es hijo de Dios, de alguien que no conoce de Jesucristo. Está bajo esa bipolaridad, ¿no? O sea, está bajo esa bipolaridad siempre, constante, todo el tiempo. Dice que huye sin que nadie lo persiga. Ya diríamos, está loco, este loco, ¿qué le pasa, no? O sea, está huyendo y nadie lo está persiguiendo. Los psicólogos ahí y psiquiatras, y los psiquiatras tendrían mucha tela de dónde cortar con esto. Con ansiedad, o sea, imagínate, no está tranquilo, no tiene paz en su vida, se siente perseguido todo el tiempo, vas en la calle, te sientes en un restaurante y volteas a ver a todos lados, ¿quién me está viendo? Huyen sin que nadie los persiga, dice el proverbio. O sea, las personas que no tienen a Jesús, o los cristianos que no viven en comunión, viven acelerados, hermanos, todo el tiempo, ansiosos, sin paz, sin tranquilidad. Se imaginan a Jesús, apúrate, Pedro, que se nos hace tarde. Pero ya, apúrate, Mateo, ya las cosas, súbeles a la barca, vámonos rápido, que ve, ¿qué horas son? No llegamos a almorzar. Mis cosas, tráete mi Biblia, tráeme mi Antiguo Testamento. Córrele. ¿Ustedes se imaginan a un Jesús así? ¿Con prisa? O sea, con esas maneras. En esos aceleramientos muchas veces que tenemos es porque nos falta confiar en Dios. Falta la confianza en Dios. Jesús, hermanos, jamás, nunca tuvo prisa de nada. Y que pasara lo que llegara a pasar. Muchas veces te suceden cosas que dices, ¿y por qué me vine por aquí manejando? El lunes pasado tuve una cita y me fui por una calle y perdí 45 minutos. Cuando fui, regresé, me quedé atrapado en el tráfico y era lunes que no trabajamos. Y yo dije, ¿tráfico el lunes? Pues yo no, muchas veces te llegas a desesperar y pues le hablé a mi cita, dije, ¿sabes qué? Voy a llegar 20 minutos tardecito más, espérame. Pero muchas veces tú no sabes por qué te suceden las cosas. Eso que quedes atrapado en el tráfico, de que se descompuso tu carro, de que se descompuso el taxi donde ibas. Tú no sabes Dios cómo está actuando. Y muchas veces queremos que las cosas sucedan como nosotros queramos. Y tal vez te vas a desesperar y vas a decir, bueno, pues que yo quedé, pues háblale, ¿sabes qué? Me quedé aquí atrapado. Ahora hasta WhatsApp tenemos, mira, si no me crees ahí te mando hasta una foto, ¿no? De cómo está el tráfico. Tú no sabes cómo Dios te puede cuidar de tantas cosas. Pero que nos quede algo bien claro, Jesús que es nuestro modelo a seguir, nuestro ejemplo, jamás tuvo prisa de nada, jamás anduvo ansioso, desesperado y qué vamos a comer mañana y Mateo, ya juntaste la lana porque mañana hay que pagar la renta y hay que hacer esto jamás ves a un Jesús ansioso, jamás. La persecución, hermanos, que desata el mundo contra nosotros como cristianos, dice la palabra que ni eso nos podrá separar del amor de Dios. Ni eso. Veamos algunos principios de esta persecución en el Antiguo Testamento. Vean lo que dice Salmo 37. Dice, maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Es una promesa, hermanos, la que está en este salmo para nosotros como hijos de Dios. Nos muestra en este salmo que la gente que no conoce de Dios, que no es hijo de Dios, hay una palabra que me llamó la atención, la palabra maquinar. La palabra dice que maquina el impío contra el justo, que aún cruje sus dientes.
¿Te imaginas así a tus enemigos que están maquinando, pensando, este que se cree muy, muy bueno como cristiano va a ver ahorita y ya, dice que hasta crujen sus dientes? Esta palabra maquinar significa que están desarrollando estrategias o métodos en la mente contra tu persona. O sea, que los impíos, que los malos planean, que hacen juntas, que se reúnan, que maquinan para hacernos mal. Pero dice la palabra que Dios conoce los pensamientos de nuestros enemigos, que Él ya los conoce, dice ese salmo. O sea que cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, cuando tus caminos y mis caminos le agradan a Dios, dice que Dios hace que a los enemigos del hombre, nuestros enemigos, que no los deje estar en paz con Él y que no tienen paz. Dice la palabra que Dios es nuestra, como dice, es nuestro escudo, es nuestra roca fuerte, que es nuestro castillo. Eso dice un salmo. Y dice que no nos venguemos nosotros de nuestros enemigos, que a nadie le tenemos que pagar mal con mal. O sea, la persecución más cruel que el mundo pudiera desatar contra nosotros, hermanos, está permitida por Dios. La más cruel que pueda ser. Pero dice que Él pelea por nosotros. Pero también dice que ni la persecución nos podrá separar del amor de Dios, ni porque me persigan. Otro ejemplo de persecución con Pablo, en Hechos 23, en Hechos 23:10. Fíjense cómo escribe, dice, y habiendo grande que disensión. O sea que el problema era grave, ¿no? El tribuno ya tenía problemas ahí con los de Roma. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese, ¿qué? Nada más así pellizcado, de que le quebraron una pierna, le dieron un patadón al tribuno y le rompió una pierna. Habla que fuera despedazado. O sea, dice, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado en mí, como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. A la noche, vean el 11, a la noche siguiente se le presentó ¿quién? El Señor. Dios se le presentó y le dio una palabra. Lo primero que le dijo, ay, casi te matan mañana, hace rato, casi te despedazan. Le dijo, ten ánimo, órale, no llores, lo que sigue, ten ánimo, vámonos. O sea, el apóstol Pablo llegaba a situaciones como esta. Dice que la disensión era grande. O sea, el problema era, había gritos y sombrerazos, dijéramos aquí en México, ¿no? Había de todo. O sea, estaba en una situación Pablo donde si los soldados romanos y estos soldados del tribuno no hubieran llegado al rescate de Pablo, la gente hubiera linchado a Pablo. Ahí habla de que lo hubiera despedazado. Hoy vemos linchamientos, ¿no? De la gente que entra a robar a casas y aquí no te presentes porque aquí te linchamos y te encontramos. Imagínense a Pablo, lo querían linchar ahí, lo querían despedazar. O sea, se da cuenta de que lo querían matar. Hermanos, Pablo, les recuerdo, no tenía el Nuevo Testamento completo. Tenía algunos escritos de los apóstoles que eran sus amigos. Algunos, ¿verdad? Algunos no llevaba buena amistad con otros. No tenía el Nuevo Testamento. ¿Por qué digo que no tenía el Nuevo Testamento? Porque cuando tú y yo tenemos una angustia, cuando tenemos desesperación, cuando te sientes en tribulación, pues lees la palabra. Y yo voy a leer a Pablo y voy a leer a Jesucristo y eso te va a dar una palabra de aliento. Vas a los salmos y como decía el rey David y este salmo, aquí Pablo no tenía eso. O sea, para sacar la Biblia ahí en la cárcel donde estaba y pues me voy a leer ahorita este proverbio y de aquí me voy a animar. Voy a leer unas palabras que me alienten esta mañana porque ayer casi me despedazan. O sea que voy a leer algo en la palabra porque
quiero ser consolado. Imagínense a Pablo. Voy a leer algo en la palabra de la vida de Jesús, algo que me dé esperanza. Hermanos, la Biblia no había sido completada para ese entonces. Entonces dice que escuchó una voz, Pablo, donde se le acerca y le dijo: ten ánimo, Pablo. Necesito que sigas predicando. Ya lo que pasó ayer, eso ya te hicieron el paro los soldados romanos, ya no te mataron. Pero recuerda que nadie te va a hacer daño. Ahí le dice Dios en el 11. Nadie te va a hacer daño. O sea que ya testificaste aquí en Jerusalén. Quiero que ahora testifiques también en Roma y en las demás ciudades que vayas. Y vete acostumbrando. Cuando tú escuches esa voz, nadie te va a hacer daño. Esa persecución, esa tribulación, nadie te va a hacer daño. Dios nos cuida, hermanos, de la persecución. Ahí vemos de una manera milagrosa cómo saca Dios a Pablo, utilizando a los mismos romanos para que lo liberaran de esa. La otra palabra es desnudes. Como dice que hambre, desnudez, peligro o espada. ¿Qué es la desnudez? Me perdí un poco de esto. Deme un segundo. En 1 Corintios 4, vamos a 1 Corintios a leerlo. Dios no va a permitir que llegues a este grado de la desnudez. 1 Corintios 4, 11, 14. Dice así: hasta esta hora, híjole, esto cuando lo estaba preparando a mí me hizo llorar por Pablo. Vean la vida de un apóstol que estaba en otro nivel ya, que Jesucristo lo había apartado. Dice, hasta esta hora, ¿qué dice Pablo? Padecemos ¿qué? Hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, no tenemos casa fija, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y nosotros bendecimos. Padecemos persecución y lo soportamos. Nos difaman y nosotros les rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para que me avergüence, sino para amonestarte como a hijos míos amados. Cuando lo leí lloré, créanme. O sea, lloré me imaginé ese Pablo que todo esto lo vivió. Y sabes que me dio una vergüenza, me avergoncé yo de una manera que dije, Dios mío. O sea, dice la Biblia que el pasar hambre, que la desnudez. O sea, a ver, no comas hoy, no cenes, no te comas un cafecito con unas galletitas Marías. No te hagas un huevito a la mexicana mañana temprano. No comas. O sea, dice que ni eso nos va a poder separar del amor de Dios. De los que estamos aquí presentes y de los que me escuchan en internet, ¿cuántos hemos pasado por esto como Pablo? ¿Cuántos hemos pasado por esto como Pablo? O sea, yo digo, si te atacan o alguien te rompen una camisa, o no sé, o un vestido o algo, tienes 3 colgados en tu casa, tres camisas más, o 2 vestidos más, no sé. O sea, si te roban tus zapatos, tienes otros, ¿no? Por lo menos. Aquí vemos a un hombre, a Pablo. Dice la Biblia que cuando le rompían su túnica, que no tenía otra. No tenía otra para ponerse Pablo. Dice que estaba semidesnudo. Y todo por compartir la palabra. ¿Y hoy por qué sufrimos nosotros? ¿Por qué sufres tú? ¿Por qué sufro yo muchas veces? ¿Por qué sufrimos? O sea, tú ponte a pensar, ¿por qué estás perseguido? Porque tu suegra no te quiere, porque tu cuñado te ve mal. ¿Por eso estás perseguido por tu jefe? Aquí nada de cristianitos. Hay muchos hermanos que ni persecución tienen, ni persecuciones tienen.
se sienten muchas veces por un saludo. Es que no me saludó. Por una mirada fea ya te ofendiste. En Hebreos 11 dice que se vestían con pieles de ovejas. Dice que vituperados, azotados, con prisiones, apedreados, aserrados. Cuando yo llegué a la palabra cerrados, no entendí, me fui al diccionario, pero no a Larousse, me fui al diccionario bíblico. Aserrados es un serrucho que tiene dientes de los dos lados, y ponían un hombre de aquel lado y al otro de acá y los partían a la mitad, y a las piernas se las cortaban y contra los cristianos. Eso es aserrados. Aserrados. Sigue diciendo ahí en Hebreos 11 que puestos a prueba. Dice que muertos a filo de espada, angustiados, maltratados. ¿Y sabes por qué todo? Todo porque creían en un Dios. Todo a causa de Jesucristo. Hermanos, nuestros hermanos en el primer siglo, en el siglo 100, los primeros 100 años, en el año 200, en el año 300, hasta el año 325 que se acabó esto. O sea, fueron 320 años que nuestros hermanos sufrieron. Eran echados a los coliseos. Estaba viendo un programa en la semana, hubo 426 coliseos bajo el gobierno romano en diferentes ciudades que gobernaban. 426 coliseos romanos. Y eran específicamente para los cristianos, para matarlos. Eran echados esos coliseos, a los leones, a las panteras, a los bebés, a las madres que llevan a sus bebés, se los arrebataban ahí y los desgarraban, eran quemados, les arrancaban las uñas, les arrancaban los cabellos, toda su carne era desgarrada. ¿Y todo por qué? Por la causa de Jesucristo. ¿Qué era eso que los sostenía a ellos? Que hoy porque me mira mal el pastor, o porque ya me miraron mal allá, o me hicieron una mala, ya no voy. Lo primero, ya no voy, hay que se queden. ¿Por qué sufrimos hoy? ¿Por mi suegra? O sea, sufro por mi cuñado, porque ya me miró feo, o por mi hija, o por mi cuñado, por quien tú quieras, por mi jefe. Es que mi esposa, es que mi esposo, si lo conociera, pastor. Dice la palabra que Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. Y en el estudio pasado lo estudiamos. ¿Qué significa el espíritu de cobardía? O sea, que no nos avergoncemos por seguir a Jesucristo. Esa persecución, esa desnudez, hermanos, no nos puede separar de su amor. Eso les decía Pablo a los romanos. Peligro, por último, la palabra peligro. En Pablo, vemos a Pablo. Fíjense que Pablo, él no tenía, no tenía en contra a su familia Pablo, o sea, porque los problemas que llegamos a tener hoy en día, ni a sus amigos de la secundaria, ni a los de la prepa, que se sentían tal vez presionados y que a la fiesta que voy con mis amigos de la prepa, y no se sentían presionados por nada, ni mis amigos que no me echo la copa el fin de semana con ellos. No, esto no existía en Pablo, eso que le hacía presión Pablo, no existía eso. Fíjense sus problemas de Pablo, 2 de Corintios 11. Estos eran los problemas, el peligro de Pablo. Fíjense, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. La ley decía en el Antiguo Testamento que tenían que ser menos 1. Entonces dice, de los judíos, de mis hermanos judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Por eso de la ley, para que no haya ningún problema. Dice, 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. ¿Quién sabe cómo lo dejaron a pobre Pablo ahí apedreado? 3 veces he padecido naufragio. Se le hundió el barco donde iba. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, para donde me lleven las olas. En caminos muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos.
Dijera el licenciado, ups, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, y no porque quisiera, no tenía para desayunar, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. A ver, díganme o piensen ustedes ahí en su mente, ¿por qué este hombre que pasó esto no se daba por vencido? Ya que muy pura bola de hipócritas, casi me ahogo ayer y yo por estos hipócritas que vengo a ver a la iglesia. ¿Eso decía Pablo? ¿Qué era lo que lo mantenía a un hombre como Pablo? ¿Qué era lo que sostenía a esa hermana en el Coliseo Romano con su bebé y que las fieras, y que podía ser salva diciendo, el rey eres tú, Nerón? Ya no la mataban y ella decía, Jesucristo es el rey, y le soltaban al león. ¿Qué era lo que le sostenía? ¿Qué amor le sostenía a Pablo de todo esto que pasó? Este hombre le escribe a un joven pastor llamado Timoteo, pelea la buena batalla, echa mano de la vida eterna. Dice, yo ya estoy pronto para morir. Predica a su tiempo, le dice a Pablo. Dice Pablo a Timoteo, va a venir el tiempo en donde no van a querer escuchar la sana doctrina. Le dice Pablo a Timoteo, no tengas miedo de los hombres. ¿Qué te pueden hacer? ¿Matar? ¿Aventarte a las fieras? Dice Pablo a Timoteo, sigue el ejemplo de Jesucristo. Jóvenes, huyan de las pasiones juveniles. Quítense del deseo insano de la carne, le decía a los jóvenes. Hermanos, la fuerza que movía a Pablo era grandísimo, el amor hacia Dios. O sea, había sido plantado ya en su corazón una semilla tan grande que ya estaba germinando. O sea, el amor de Cristo no podía separar nada de su Salvador, nada. Pablo pasó todos los desastres, todos los desastres que de Romanos 8. Nosotros tal vez a lo mejor 1 o 2 que hayamos pasado. Pero a Pablo no lo pudo separar todo eso, nada lo pudo separar. Mientras más peligro sentía Pablo, mientras más frío pasaba, mientras más angustiado estaba, mientras más desastres le pasaban en su casa, en su vida que enfrentaba él diariamente, todos estos desastres, lo único que le hacían a Pablo y que lo que le producía era un eterno, pero cada vez más peso de gloria, dice la palabra. Eso le producía a Pablo. A mí que me pasen más cosas y eso me da más fuerzas para seguir adelante. O sea, ¿qué haríamos nosotros hoy en día, hermanos, si los soldados nos detendieran, que vinieran, que hicieran una redada, que nos detuvieran, que nos llevaran y que te dijeran, ¿eres cristiano? Órale, para la cárcel. Que digan aquí, a ver, ¿quién es cristiano? Y que digan, no, a mí me invitaron, pero ella sí es cristiana, ella sí, llévatela. ¿Qué harías? ¿Qué haríamos? A ver, ¿a quién que entraran? El que digan que es cristiano lo vamos a matar. Así pasaban ellos. En el momento del sufrimiento, hermanos, Dios es cuando más gracia te va a dar. Es lo que dice Pablo. O sea, más gracia cuando tú sufres por Él. Todos estos hermanos que murieron en los coliseos, hermanos, ninguno, o sea, yo estudié a Josefo, estudié a Tácito, grandes historiadores de Roma, de toda esa área que mataban a todos los cristianos. No hubo uno que se echara para atrás. Y es que este sí se echó para atrás. Estando allá dijo, sí, que viva el rey Nerón, que viva el emperador. No hubo uno. Dice que estando ahí cantaban cantos, que cantaban alabanzas. La última palabra, espada. En el griego, esa palabra, hay 2 palabras para espada. Los romanos, hermanos, usaban 2 espadas. Una larga y una corta. La corta se usa en Hebreos 4:12. Dice que la palabra de Dios es como espada de 2 filos.
Ahí se usa la palabra machaira en griego. La otra espada era la larga, la que conoces normalmente, que usaban los soldados romanos. Pero en Romanos se usa la palabra machaira a la más pequeña, a la espada más pequeña que guardaban normalmente a los costados. Cuando la espada grande ya se les caía en la batalla a los soldados romanos y ya no tenían ni su lanza, ni tenían con qué pelear, la única arma que les quedaba era esa espada, la machaira, la pequeña. Era cuando enfrentaban cuerpo a cuerpo con el enemigo, empezaban a enfrentarlos frente a frente. La Biblia dice que nos podemos sentir acorralados, ya sin la espada mayor, ya sin tu lanza, que te puedes sentir acorralado tal vez al grado de que te sientes que te van a matar. La espada, hermano, se refiere a muerte misma, pero por el evangelio. En Hechos 1:8 dice que recibiremos poder. Dice Hechos 1, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra, dice Hechos. Jesús dice, después de que reciban el Espíritu Santo, me seréis testigos. Nosotros aquí estamos como testigos, hermanos. La palabra testigos es la palabra griega martureo, significa mártir. Significa que cada cristiano que recibe el Espíritu Santo, en ese momento debe contarse como mártir. Dice que recibiréis poder y me seréis testigos, me seréis mártires. Dice la palabra como oveja que va al matadero. O sea, la palabra testigos es martureo, mártir. Cada uno somos mártires. En el momento que tú decides seguir a Jesucristo, en ese momento, hermano, tienes los poderes del mal, los principados en tu contra. Todo está en tu contra, pero tienes al más grande de tu lado, siempre. La Biblia habla de muchos hermanos que los mataron a nuestros hermanos a causa de él. En Hechos 12, el primer mártir, después de el que fue muerto a espada, porque el primero fue a pedradas, fue Jacobo. El primero fue Esteban, fue muerto a pedradas. En Hebreos 11:37 tenemos a muchos mártires que se enfrentaron a espada. Y espada a causa de Jesucristo, hermano. Al final de Romanos 8, Pablo dice, no sé si lo tengas ahí, como está escrito, por causa de ti somos muertos, somos mártires todo el tiempo. Somos contados como ovejas que va al matadero. Una oveja de matadero es porque enfrenta, sabe que lo van a matar. Y ni siquiera a esa oveja le da tiempo de ve. Sabe que la van a matar. Eso significa como ovejas de matadero. Sin gritar. La Biblia lo compara que los que gritan son los cerdos. Fíjate qué palabra tan gruesa. Dice como oveja que va al matadero y que los que gritan son los cerdos cuando los matan. La oveja cuando muere ni ruido hace. Tenemos que comprender eso en nuestra vida cristiana. ¿Cuál es el desastre más grande que podamos vivir, hermanos? Nosotros como cristianos, ¿la muerte? ¿Que te maten? Es lo más que nos puede pasar. Pero Pablo dice que, ¿cómo dijo? Que el morir, ¿qué? Que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice un salmo que benditos los que mueren en el Señor. Gloriosos esos hombres, esas mujeres que ya no tienen a qué quedarse a sufrir esta vida. Hermanos, por eso es que somos más que vencedores, porque vences todo esto. Somos más que vencedores. Tenemos la victoria, hermanos, de nuestro lado. Tenemos la victoria de nuestro lado, porque el más grande es el que está con nosotros. Amén. Te tienes que creer que tienes la victoria. No tenemos por qué sentirnos tristes por nada. Ni sentirnos chiquitos, ni sentirnos chaparritos a través de la fe. Pablo termina diciendo esto. Pónganse de pie, lo voy a leer, pero pónganse de pie para que lo leamos. Dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida,
ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, en Cristo Jesús estamos seguros. Inclinen su rostro. Padre, gracias, Señor. Esta mañana te damos gracias, Padre. Padre, porque nos has abierto nuestros ojos, Padre, nuestros ojos espirituales, Señor, esta mañana. Y así poder, Padre, ver la victoria que tenemos, Padre, frente a nosotros, Señor. Que estos problemas, Padre, que llegamos a tener, Señor, son mínimos, Señor, a lo que puede ser comparado, Padre, en la vida, Señor, y en lo que tú nos damos como esperanza contigo, Padre. Somos más que vencedores, dice Romanos 8, Padre. Padre, y que no tendremos temor, Padre, a espada, Padre, a desnudez, a persecución, Dios, a peligro. Señor, en ti estamos seguros, Padre. En ti tenemos esa seguridad, Señor. Te ruego, Padre, que tú nos des ese entendimiento, Padre, esa comprensión, Padre, en nuestra mente, en nuestro corazón, para que podamos vivir, Señor, todo esto. Que tengamos comprensión de tu palabra, Señor, para poder vivirlo, Dios. Gracias, Señor, porque eres grande. Que esta palabra, Padre, quede sembrada en nuestros corazones, Dios. Que cada vez, Padre, sea un escalón más que yo pueda vivir como cristiano, Padre. Que no me quede estancado, Dios. En el nombre de Jesús, Padre, abre nuestras mentes, abre nuestro corazón, Padre. Que caiga esta